Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara, un especialista en asuntos políticos y asuntos de seguridad. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Maestro, se están cumpliendo 2 años del gobierno de López Obrador. Una primera aproximación, comparaciones de muchos especialistas dicen que es el peor tercio de un gobierno prácticamente en la historia sexenal en México. Yo coincido, Ricardo, los indicadores así lo señalan, los indicadores objetivos. Esto no es meramente una cuestión de opinión, sino que en realidad pues, hay instrumentos que miden el desempeño de los gobiernos y ante las expectativas que despertó el candidato en su momento, López Obrador, pues parece que ha quedado de ver en todas las áreas y sobre todo en las más importantes, en las que se esperaba verdaderamente cambios importantes, por ejemplo, en el área de seguridad y justicia, pues Vámonos, seguimos, vámonos perdón. por partes. Primera, seguridad. ¿Cuál es su punto de vista? Está fuera de control no solamente los muertos violentos, sino el asunto de la pandemia, un asunto gravísimo. Sí, Ricardo, desde antes de la pandemia teníamos ya una crisis de violencia en donde no ha habido una estrategia, lo hemos reiterado. Ha habido únicamente ocurrencias, salir al paso con frases ingeniosas que desde luego no van al fondo del problema. La gran solución que se planteó fue la creación de la Guardia Nacional, que ahora mismo ya se sabe que es un desastre y que desafortunadamente se ha comprometido al ejército y a la Marina en esta circunstancia que no ha dado resultados. Finalmente, los registros de homicidios dolosos están en sus más altos niveles, como nunca en los últimos años, y vemos que si nos atenemos a los hechos, en este sentido ha habido un estrepitoso fracaso. Ahora, el tema de la pandemia, las muertes que se reportan, más allá de los números oficiales, ya hablan de cifras escalofriantes, más de 300,000 muertes perdidas, de vidas perdidas, un escándalo. Podría decirte, Ricardo, que también, de acuerdo a lo que señalan los expertos y las autoridades internacionales, en México pues prácticamente todo se ha hecho mal en materia de la prevención de la pandemia, de su tratamiento, de la orientación a la gente. Yo diría que aquí ha habido una actividad muy cercana al crimen en la desorientación. Prácticamente durante semanas, meses, el gobierno ha mandado al matadero a sectores muy amplios de la población que no han tenido la información oportuna, necesaria y suficiente para evitar contagios. El hecho de no hacer pruebas por sí mismo ya es una negligencia bastante grave y efectivamente el tema de la estadística próximamente nos va a dar cuenta con que si sumamos los fallecimientos por pandemia más los fallecimientos por crimen organizado y violencia por inseguridad, pues estaremos para cerrar quizás el año 2021 en 500,000 de muertes, Ricardo. Eso me parece que es una circunstancia atroz. Una situación trágica. ¿Qué responsabilidad se le podría fincar a un gobierno en donde no hay división de poderes ni contrapesos, maestro? Bueno, para empezar, creo que pones el dedo en la llaga. Para empezar, creo que hay que recuperar los controles. Para empezar, hay que rehabilitar a los poderes que deben y pueden realizar esos controles democráticos, especialmente el Congreso. Ahora que el próximo año hay elecciones en Cámara de Diputados, es un momento crucial para recuperar el espíritu y el funcionamiento de la República. Y desde luego que se despabile la Suprema Corte de Justicia, que los órganos autónomos en materia de rendición de cuentas también se vigoricen, como es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Mucho de lo que estamos viendo, mucho de lo que como sociedad estamos padeciendo en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, se debe precisamente a esto que tú señalas. Están colapsadas las instituciones de la República. ¿Qué va a pasar si no reaccionamos pues en este
en esta oportunidad que tenemos en junio del año próximo de renovar un Congreso que quede en manos de la oposición o que sea un verdadero contrapeso? ¿Hacia dónde podríamos llegar? ¿Cuál es su pronóstico si no reaccionamos? Bueno, Ricardo, la historia es muy clara. La historia nos da muchas lecciones de qué es lo que pasa ante un gobierno centralista, autoritario, antidemocrático, vertical, en donde no hay un debate. Vemos, por ejemplo, las conferencias matutinas que no son un ejercicio de información objetivo, no es un ejercicio de rendición de cuentas, es un simple ejercicio de propaganda. Y ahí es donde se debe de rehabilitar la vida republicana y la posibilidad de que se ejerza una crítica sana. Nadie está en contra del presidente, nadie está en contra de que pueda tener éxito su gestión. Sin embargo, sí es necesario que se reactiven los equilibrios para que se pueda conducir de una mejor manera el país con tantos problemas que tiene. Lo que ha ocurrido en otros países, Ricardo, cuando se reconcentra el poder, como ahora lo estamos viendo, pues es que llegan a ciclos de crisis económicas, sociales, incluso políticas, de las cuales ya es muy difícil luego recuperarse. Todos los populismos, Ricardo, terminan en tragedia. Ahora, hablando de las elecciones de junio próximo, maestro Lara, eh, estamos viendo intentos, pero muy suaves, muy tenues de alianzas. No vemos la generosidad requerida entre los políticos y los distintos partidos para establecer candidaturas únicas fuertes que realmente sean un contrapeso al partido de Estado. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que hay, por un lado, una intención, una impronta de realizar este tipo de alianzas o de compromisos o de estrategias, pero que luego se ven también distraídas por intereses que se llegan a incluir. Por ejemplo, empiezan algunos partidos, como dicen vulgarmente, a vender su amor o a cotizarse, ¿no? Para ver quién les da mayor dividendo político, incluido el propio gobierno, ¿no? Y me parece que esto no debe ser así. Ante la necesidad de conformación de alianzas, también es muy importante la información que pueda tener la ciudadanía, una actuación crítica, una acción que exija y que demande. Y que si advierte que un partido político no está alineándose con esta necesidad histórica de reencontrar el equilibrio, pues que se sancione y que se busque darle la confianza en los votos, en la votación del próximo año, a quien se amerite y a quien tenga la posibilidad de acoger a los mejores perfiles. En un minuto, maestro, se abrió la posibilidad del regreso de Margarita Zavala y Felipe Calderón al PAN. ¿Es real esta posibilidad? Por lo que te puedo comentar del Partido de Acción Nacional, se están haciendo todos los esfuerzos precisamente para cumplir con esta responsabilidad histórica y de presentar la propuesta más robusta. Desde luego, lo hemos comentado, se reconoce en Margarita, desde luego, en su con un liderazgo necesario, yo diría que incluso indispensable. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.